Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de poder estar en este tiempo en nuestro culto y poder recordar a algunas hermanos, familiares nuestros que es muy importante, hermanos, siempre tenerlos presentes. Yo sé, gracias por escribir. No se olvide anotarse también, ¿verdad? Por favor, ahí en el chat, si usted tiene alguna petición de oración por algún familiar, alguna persona. Quiero recordarles, hermanos míos, no olvidar orar por nuestra hermana doña Cecilia, don Arnoldo, don José Solano, ¿verdad? El hermano doña Olguita, doña Hazel, y también, hermanos, tener presente a don Jorge, doña Banji, ¿verdad? Gracias a Dios, salió bien, ¿verdad? Seguir orando por ella, por la siguiente de tratamiento y todo, pero gracias a Dios salió bien. Fortaleza también para la familia de nuestra hermana Verónica, igualmente don Benjamín. También, hermanos, tener presente a nuestra hermana doña Lady con toda su familia, ¿verdad? Y nuestro país también, hermanos. Muy importante tener en cuenta siempre estar orando por la situación de la pandemia, ¿verdad? Y orar por todas las personas que están involucradas en el cuidado y la protección de nuestro país, ¿verdad? Y orar por el mundo. También, hermanos, quiero pedirle un gran favor, orar por el pastor Michel Silot de Cuba, ¿verdad? Él está con una infección bastante severa, está bastante delicado. Entonces, para que usted y yo podamos orar por el pastor Michel Silot de Cuba, ¿verdad? Hermanos míos, le invito para que lo tengamos presente, ¿verdad? Está bien, hermanos. No se olvide, hermanos, siempre estar a las horas. No se olvide, hermanos míos, no dejemos de un lado ese tiempo especial para sentarnos, estar en el culto, ¿verdad? No solo el día miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde, hay que tenerlo siempre presente, hermanos. Recuerde que el enemigo, a pesar de todo, no está en cuarentena, siempre está tratando de hacer todo lo posible para que usted y yo no sigamos firmes al Señor. Quiero agradecerle mucho siempre, hermanos, y no se olvide, hermanos míos, vamos a tener una palabra de oración, ¿verdad? Y luego vamos a continuar con el programa. ¿Está bien, hermanos? Ayúdenme a orar ahí, oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento, por el tiempo. Queremos poner en tus manos a nuestra hermana doña Cecilia, don Arnoldo, doña Hazel, don José, don Jorge, oh Dios, también Pastor Michel, Señor, para que usted le ayude, Señor, de sabiduría a los médicos y todo, por doña Banji, Señor, para que pueda ser un tratamiento óptimo y que siga mejor y que esté bien, Señor, como hasta ahora usted ha bendecido la salud de ella, igualmente por don Benjamín también, Señor, y igualmente fortaleza para ellos, para también la familia Verónica, oh Padre bendito, Dios, doña Hazel, también Dios, que usted pueda ayudarle, fortalecerle, oh Dios, su salud por nuestro país, por la situación de la pandemia, Padre, para que usted tenga mucho misericordia, Dios, sobre nuestro país, sobre los demás países del mundo, Padre, y que trabaje a través de toda esta situación para acercarnos más a usted. Señor, gracias por doña Lady también, pedimos por ella, fortaleza para toda la familia, Señor, para don Mario. Gracias te doy, Dios, por este tiempo, para que podamos sacar un tiempito para orar por nuestros hermanos. Ruego, Dios, tu protección, tu cuidado para todos nosotros. También gracias, Dios, por cada persona que nos ayuda para los cultos, Dios, en todas las áreas. Bendícelos mucho, bendice todo este tiempo, Padre. Y si hay alguna persona que tal vez, Dios, uno desconoce de parte de nuestra iglesia, Dios, pido para que usted guarde, cuide y su vida, su trabajo, por las familias de nuestra iglesia, por el trabajo, por provisión divina, por la salud, por los proyectos, Dios, por estudios, y gracias, Dios, por tu cuidado. Los dejamos en tus manos, Padre, y gracias por orar por estos hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga mucho y les guarde. No se olvide orar en sus devocionales, por favor, también, y
leer la palabra de Dios. No se olvide, hermanos, es muy importante siempre estar en contacto. Les felicito por ser fiel al Señor en los cultos y también ayudando y colaborando en todo sentido, también con sus promesas de fe y sus diezmos. Yo sé que Dios va a proveer más por ser fiel a Dios. Muchas gracias, Dios los bendiga, buenas noches y gracias por ser fiel al Señor. Muy buenas noches, mis hermanos. Voy a invitarlo a que pueda cantar bien fuerte con nosotros aquel quien la buena obra empezó. Cantándole también bien fuerte a nuestro Dios, uno más, firmes y adelante. Soberano.
Tengan todos muy buenas noches, hermanos. De verdad que es un gusto y un enorme privilegio poder estar con ustedes una noche más, un miércoles más, poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. ¿Qué le parece, hermanos, si inmediatamente usted me acompaña en oración y dejamos este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial? Le pido por favor que incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe en oración. Gracias, buen Dios, por esta noche. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Dios, leer y estudiar su palabra, Dios. Gracias por todos estos hábitos que a lo largo de estos días usted nos ha enseñado, nos ha mostrado, Padre, para poner por obra, Señor, en nuestro carácter como creyentes. Yo le pido, Dios mío, que si hay algo en mi vida que ahorita es de impedimento para que la palabra suya se exponga como tiene que ser, yo le pido que usted, Señor, me limpie, me quite eso, Dios Padre, y que pueda hablar a mi corazón y al corazón de cada uno de nosotros, Señor, como la iglesia suya, Dios. Gracias, Padre Celestial, por ser bueno, por tener, Señor, ese cuidado y esa protección todos los días en la vida de cada uno de nosotros. Señor, usted tiene un propósito definitivamente grande, enorme, para la vida de cada uno de nosotros, Señor, en específico. Yo le pido, Padre, que de verdad usted nos muestre eso y nos ayude a vivir, Dios, cumpliendo ese propósito para la vida, Señor, de cada uno. Bendito sea Dios y que la honra y gloria sean para ti en esta noche. En el nombre de Jesucristo, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos, yo quiero una vez más pedirle que usted busque Juan, el capítulo 13. Juan, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 15. Yo me imagino que ya usted se lo sabe de memoria, entonces yo le pido que lo diga. Dice así, Juan capítulo 13, versículo 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es el pasaje principal de los estudios o de las predicaciones que hemos visto en estos miércoles acerca de los hábitos de Jesús. Y recuerde, hermanos, por favor recuerde estar leyendo los evangelios. Yo me imagino que ya tiene que ir bastante avanzado en la lectura de los evangelios. Yo espero que usted esté haciendo anotaciones, subrayando, ¿verdad?, algunos de los pasajes que a usted más le llama la atención. Y aparte de esto, hermanos, quiero recordar lo que vimos la semana pasada. Hablamos acerca del hábito de dar. Recuerde, hermanos, una de las mayores formas o de las maneras más fáciles en las que usted y yo vamos a ejercer este hábito, hermanos, es recordando que todo lo demás es primero antes que cada uno de nosotros. Y con esto me refiero a nuestro Dios
y a nuestro prójimo también. Ellos, nuestro Padre Celestial, por sobre todas las cosas, y después nuestro prójimo, hablándole de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, etcétera, están primero antes que nosotros. Tenemos que gastarnos a nosotros mismos para poder decir que estamos viviendo un cristianismo eficaz todos los días de nuestra vida. Y sabe, hermanos, hoy vamos a ver algo sumamente importante e interesante que el Señor Jesús también nos muestra en su palabra. ¿Qué le parece si me acompaña a buscar Lucas, el capítulo 19? Lucas, el capítulo 19. Y este es el pasaje principal de esta lección. Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer el versículo 10. Lucas 19:10, dice así, hermanos: porque el Hijo del Hombre, escuche bien, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes de continuar, un pequeño paréntesis. Yo le recuerdo, por favor, tener a mano la Biblia o alguna libreta también, y alguna libreta o un papel donde usted pueda escribir los pasajes bíblicos y a su vez algún comentario, alguna frase que a usted le haya llamado la atención. No se canse, hermanos, de escuchar estos hábitos, porque son realmente importantes para la vida de cada uno de nosotros. Leemos una vez más Lucas, el capítulo 19, el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabe, hermanos, el hábito que vamos a estar viendo en esta noche, el hábito número 6, es el hábito de vivir con propósito. Jesucristo vivió cada día de su vida con un propósito. Por supuesto, el propósito que el Padre Celestial le había encomendado. Y el hábito de Jesús de vivir con propósito, hermanos, nos ayuda a nosotros a tomar decisiones, a tomar una razón o un pensamiento de servir así como Jesucristo sirvió en esta tierra, y definitivamente haciendo una diferencia con el mundo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto, hermanos? A que el propósito de nuestras vidas no debe estar basado en el mundo, en lo que el mundo nos dice o nos ofrece. El propósito de nuestra vida está o debería de estar basado en el Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, en lo que Él tiene encomendado para cada uno de nosotros. Y escuche esta frase que tengo para usted: más hombres fracasan por falta de propósito que por falta de talento. ¿Escuchó eso? Más hombres fracasan por falta de propósito que por falta de talento. Muy bien, Jesús, hermanos, todos sus días los tenía completamente ordenados. Él vivía bajo propósitos de lo alto. Jesús ordenaba su programa de actividades, su rutina diaria, alrededor del propósito de Dios para su vida. Todo iba conforme a los planes del Padre Celestial. Y sabe, cada persona que sanó, cada sermón que predicó, cada milagro que Él hizo, cada vez que Él levantó de los muertos a alguna persona, cada vez que Él elevó sus oraciones al Padre Celestial, tuvo, hermanos, como fin la salvación de las personas. Y dice este versículo una vez más: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, ese fue el propósito principal de Jesucristo aquí en la tierra. Y sabe, usted y yo tenemos un propósito principal para nuestras vidas, pero todos los días, hermanos, todos los días tenemos que cumplir con un propósito específico en la vida de cada uno de nosotros, y no un propósito que a usted y a mí nos va a satisfacer en un sentido carnal, sino nos va a satisfacer en un sentido espiritual, porque estamos dando obediencia a nuestro Padre Celestial. Y sabe, piensa por un momento en aquellos latigazos que Jesucristo recibió, en aquella crucifixión, en aquella resurrección y ascensión.
¿Sabe? Todo eso giró conforme al propósito de ganar a los perdidos. Y eso, hermanos, es un acto maravilloso, un acto donde usted y yo, hermanos, por la infinita gracia y misericordia de nuestro Dios, estamos involucrados. Somos parte, hermanos, del propósito de Dios. Ahora bien, quiero darle algunas preguntas. ¿Por qué motivo se levanta usted de la cama todos los días? ¿Cuál es el motivo por el cual usted cada mañana se levanta? ¿Qué propósito orienta sus actividades? ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de las actividades diarias que usted hace en su vida? ¿Cuál es su pasión en la vida? ¿Cuál es realmente su prioridad y su pasión en la vida? Escuche bien esto: ¿hacia dónde dirige su vida? ¿Hacia dónde está dirigida su vida, hermano y hermana? ¿Hacia dónde? ¿Sabe? Jesús tenía el propósito de atraer a la gente hacia el reino de Dios. Y vamos a buscar algunos pasajes. Busque conmigo Mateo, el capítulo 9. Mateo capítulo 9, y vamos a leer el versículo 13. Dice así: Mateo capítulo 9, versículo 13: Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Busquemos Lucas, el capítulo 19. Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer una vez más el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora busquemos Juan, hermanos. Juan, el capítulo 6. Dice así: Juan, el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 38 en adelante. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, Jesucristo tuvo el propósito primordial de venir y salvar a los perdidos. Y vamos a repetir esto varias ocasiones, pero Jesucristo, ese fue el principal propósito de Jesucristo. Busque conmigo, hermanos, Mateo el capítulo 5. Mateo el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 17. Mateo capítulo 5, el versículo 17. Escuche bien: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermanos, Jesús vino, como otro de sus propósitos, vino a cumplir la ley y los profetas. Jesús fue y será el único, hermanos, que pudo cumplir con cada demanda que la ley tenía establecida, y asimismo con las profecías también. Él cumplió con ese propósito, hermanos, y tenemos una evidencia por ahí. Ahora bien, busque conmigo Marcos. Marcos, el capítulo 10. Marcos, el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 45. Marcos 10, 45, dice así, escuche bien: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesús tuvo en esta vida terrenal el propósito de servir. Jesús fue el máximo modelo de servicio.
Él dio ejemplo de su actitud en todo lo que hizo. Él le dijo a usted, o le dijo a los discípulos, mejor dicho, haga esto, pero él antes lo había hecho. Jesús era el modelo a seguir en aquel entonces, y en este momento, en este siglo, en esta época, continúa siendo el ejemplo para los creyentes, hermanos. Jesús fue el máximo ejemplo de servicio. Busquemos otro pasaje, Juan el capítulo 10. Juan, el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 10. Juan 10:10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Escuche bien, hermano. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe, hermanos? Jesús vino para traer vida, y más allá de cualquiera de la que usted y yo podríamos experimentar. Claro que estamos hablando, como lo mencioné la semana anterior, claro que estamos hablando de vida eterna, de una liberación de la condenación. Pero, hermanos, Jesús también vino a traer luz y vida con propósito. Jesús no solo vino a traer vida eterna, como lo acabo de mencionar. Hermanos, Él no solamente vino para que usted y yo tuviésemos esperanza de vida eterna, claro que ese fue el principal propósito, sino también, hermanos, añadido a eso, para que su vida, para que mi vida, para que la vida de su familia tuviese un sentido, hermanos, definitivamente. Busquemos Juan el capítulo 12, una o dos hojas más adelante. Juan el capítulo 12, el versículo 35 en adelante, dice así. Juan 12, 35 en adelante. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Hermanos, Jesús vino para ser la luz de este mundo, y Jesús vino a darle salvación a las personas para poder ser vencedores sobre esas tinieblas que están completamente llenas de pecado. Él demostró ser la victoria. Por eso la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, Jesús depositó en nosotros su luz para nosotros ser más que vencedores sobre cualquier tiniebla llena de pecado, sobre nuestras propias concupiscencias y deleites temporales. Hermanos, Jesús vino a ser la luz de este mundo. Y por eso, recordando la primera lección, Jesús se hace a sí mismo superior a cualquier hombre. Tengo una frase por acá, escuche bien. Cada vida debe tener un propósito al cual pueda entregar las energías de la mente, el entusiasmo del corazón. Y una vida, escuche, hermano, sin propósito quedará cautiva de los perversos caminos de una vida sin compromiso. Esto se ve mucho en los jóvenes, y ahora ha surgido un gran efecto en los jóvenes mayores. Pero cuando usted, hermano y hermana, no tiene una vida de compromiso todos los días con el Señor, usted está cautivo en sus propios deseos y pasiones pecaminosas. Cuidémonos, hermanos. No le huya al compromiso, no le huya al propósito que Dios tiene establecido para su vida. No le huya, porque si usted tiene el deseo de huir, es porque usted está cautivo en sus propios pecados, hermanos. Busquemos Juan el capítulo 18. Juan el capítulo 18, y vamos a leer el versículo 37.
Juan 18:37, escuche bien. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Sabe, hermanos? Jesús vino para decirnos la verdad de Dios y la verdad acerca de nosotros. Jesús vino con el propósito de recordarle al ser humano que alejado de Él, del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Que nuestra salvación no depende de las personas, no depende de nuestras decisiones. Depende, hermanos, de Jesucristo y de que usted y yo reconozcamos de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el que murió, resucitó y vive en este momento. De eso, hermanos, depende nuestra salvación. Jesús vino a decirnos la verdad y la condición de cada uno de nosotros como seres humanos. Otro punto que tengo por acá, busquemos Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan, el capítulo 3. El versículo 8. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 8. Escuche bien. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para destruir el trabajo del maligno, lo que Él ha hecho, lo que Él quiere desde que existe la creación, desde que se hizo la creación, desde que usted y yo existimos. Hermanos, Jesús vino a destruir, a destrozar, hermanos, completamente el trabajo que el maligno ha hecho en esta tierra y en la vida personal de cada uno de nosotros. Jesús destruyó lo que el maligno había deseado. ¿Sabe cuándo? Cuando Cristo murió en aquella cruz, pero principalmente cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Y hermanos, hacer de la muerte un enemigo que no pudiera ser destruido. Con eso me refiero, hermanos, a que la muerte puede ser o puede convertirse en un enemigo para cada uno de nosotros. Porque si morimos y no tenemos esperanza de vida eterna, entonces puede la muerte convertirse en un enemigo. Y precisamente Jesús murió en aquella cruz para que usted y yo tuviésemos esperanza de vida eterna. Y la muerte ya no pasa a ser un enemigo, sino pasa a ser ganancia, hermanos, como lo dijo Pablo. Ahora bien, pasemos a los puntos que hemos mencionado durante noches anteriores. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de tener un propósito o de vivir con un propósito? Punto número 1, hermanos, la comodidad. ¿Qué dice la gente? ¿Qué decimos nosotros de vez en cuando? Esto me podría sacar de mi cómodo ambiente. Muchas veces, hermanos, estamos dispuestos a darnos a nosotros mismos, como lo vimos la semana anterior. Pero desde el preciso instante, hermanos, en que usted y yo somos sacados de esa zona de confort, de ese cómodo ambiente en el que usted y yo vivimos, ya ahí dejamos de decir tal vez que estamos dispuestos a pagar el precio por nuestro Señor. Ya ahí dejamos de tal vez servirle a nuestro Dios. Cambiamos nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque la comodidad se convirtió en un enemigo primordial en la vida de cada uno de nosotros. Y los propósitos de Dios quedaron completamente de lado. Lo que el Señor tenía para nosotros y que usted y yo creíamos y estábamos dispuestos a dar,
quedó completamente de lado, porque la comodidad pudo más que las cosas del Señor. Otro punto, la apatía. Nosotros decimos muchas veces así: estoy satisfecho y no necesito cambiar absolutamente nada. Existen personas, hermanos, que por tener cierta crianza, por tener ciertos hábitos, desde que van creciendo, desde su niñez u adolescencia, piensan que no necesitan cambiar, piensan que no necesitan ser transformados, piensan, hermanos, que son así y punto. Al que le gusta, pues le gusta, y al que no le gusta, pues que no le guste. Pero no se trata de eso, hermanos. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, las cosas tienen que cambiar. Cristo tiene que ir cambiando y moldeando ciertas cosas en nuestra vida que, al no ser como lo que Él quiere, Él necesita cambiarlo para asemejarnos más a Él. Entonces, no se sienta satisfecho, no se sienta cómodo en el ambiente en que usted vive. No piense que usted no necesita cambiar. Claro que necesitamos cambiar. Claro que necesitamos ser personas diferentes, personas con propósitos diferentes y con la mentalidad de Jesucristo. Si usted y yo nos basamos en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia prudencia, hermanos, estamos de pique en nuestra vida. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero cuando aprovechamos bien el tiempo en los propósitos del Señor, ahí las cosas, ahí las cosas en el Señor toman un sentido diferente. Otro punto, y no crea, si usted no es joven ya, no piense que está exento de esto. Pero la pereza, hermanos, es otro de los enemigos del tener una vida con propósito, así como Jesucristo. ¿Por qué? Porque pensamos así: estoy muy cansado para hacer una cosa más. Estoy muy cansado para hacer una cosa más. Yo me pongo a pensar por un instante en el trayecto que Jesucristo tuvo que transitar hasta llegar a aquel monte donde Jesús iba a ser crucificado. ¿Sabe? Él estaba cansado, él estaba golpeado, estaba completamente agotado, hermanos. Pero él continuó, porque él sabía que era más importante cumplir con el propósito que darle cabida, tal vez, hermanos, al dolor, al sufrimiento que él estaba padeciendo en ese momento. ¿Qué significa esto, hermanos? Que aunque usted y yo estemos cansados, siempre tenemos que pensar en hacer algo más y en sacrificarnos por cumplir aquel propósito que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Otro punto, hermanos, y último enemigo que tengo por acá. Yo sé que usted puede pensar en otros más, pero aquí tengo un último punto de los enemigos de vivir con propósito, y esto es la ignorancia. Justamente como lo hemos mencionado en miércoles anteriores, la ignorancia. No sé por qué estoy aquí, ni lo que Dios desea que yo haga. Muchas veces, hermanos, el no saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas puede ser un enemigo para que usted y yo tal vez nos desanimemos, para que nuestro corazón o nuestra mira se ponga en otras cosas que parezca que sí tiene un propósito, porque es lo que usted y yo queremos, hermanos, y nos desviamos. La ignorancia, hermanos, definitivamente es uno de los enemigos de tener una vida o un hábito de vivir con propósito, hermanos. Ahora bien, formemos el hábito de vivir con propósito. Formemos este hábito en nuestra vida. Y para eso tengo otros puntos que yo sé que va a ser muy útil para su vida y para mi vida. Punto número 1: tome en cuenta que Dios tiene un plan específico para su vida. Dios tiene un plan específico para su vida y para mi vida. Piénselo así:
escuche bien, el mismo Dios que creó el mundo tiene un propósito único para usted y para mí. Dios tiene un designio para cada ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo somos importantes para nuestro Dios. Hermanos, usted y yo tenemos un papel sumamente importante que desempeñar en este planeta Tierra. Mi pregunta es, ¿usted ya está encaminado en ese propósito que Dios tiene para su vida? ¿Usted ya va caminando, va ejerciendo ese propósito que Dios tiene para su vida? Y es un poco incómodo tener que decir esto, y sé que lo he mencionado en algunas ocasiones durante estas noches, pero no necesariamente, hermanos, en lo que usted trabaja o en lo que usted estudia es el propósito primordial para su vida. Puede que Dios le esté permitiendo hacer lo que hace en el lugar donde usted se desenvuelve, pero no necesariamente, hermanos, es el propósito para su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque su trabajo, su estudio es algo que usted no se va a llevar cuando usted y yo vayamos al cielo y estemos delante de nuestro Padre Celestial. Y los propósitos de Dios son eternos. Lo que usted haga aquí como el propósito de Dios es algo que el Señor le va a reconocer cuando usted y yo estemos allá con Él. Eso, hermanos, o pensar así, es pensar en tener una vida con propósito. Así que mucho cuidado, hermanos, porque lo felicito por su trabajo, por su desempeño, por lo excelente y calidad que es usted en el trabajo. Pero eso no es necesariamente el propósito de Dios para nuestras vidas. Punto número 2. Descubra que el propósito de Dios, para su vida es un proceso, hermanos. Es un proceso. El proceso es la parte más importante del viaje, de la trayectoria que usted y yo llevamos. Dios nos muestra su voluntad paso a paso, y asimismo va revelando el propósito o el plan que Él tiene para nosotros paso a paso. ¿Y sabe por qué Él no revela las cosas de un momento a otro o de la noche a la mañana? Porque si así fuese, hermanos, la fe no sería necesaria. Y para usted y yo descubrir el propósito, el plan que Dios tiene para su vida y para mi vida, necesitamos tener una fe constante, hermanos, todos los días de nuestra vida, para ir descubriendo poco a poco cuál es ese propósito que el Señor tiene para usted y para mí. Pídale a Dios, punto número 3. Pídale a Dios que le muestre el propósito que tiene para su vida. Y un elemento sumamente importante y esencial fue el que mencionamos la primera noche de estos estudios: tomar aislamiento y estar cerca del Señor. En pocas palabras, la oración crea el ambiente suficiente o necesario para que usted y yo conozcamos cuál es el propósito de Dios de manera clara para su vida y para mi vida. Viva. Otro punto número 4. Viva su vida para agradar y servir a Dios. Y hermanos, debe ser uno de los principales propósitos diarios de nuestra vida. No se trata de cuántas horas extra usted trabaje. No se trata, hermanos, de cuánta plata usted esté ganando en su trabajo. Se trata de que usted cumpla el propósito de Dios en su vida todos los días. Y con esto me refiero que entre más tiempo pase usted en el trabajo, posiblemente es porque usted tiene más tiempo para hablarle de Dios a otras personas que están sentados a la par suya, en el escritorio, a su jefe, a sus compañeros, con las personas que usted almuerza. Y eso, hermanos, ahí, justo ahí, es cuando se convierte, o cuando usted y yo empezamos a actuar bajo el propósito de Dios. ¿Escuchó bien eso? Recuérdelo siempre. Viva su vida para agradar y servir a Dios, hermanos. Punto número 5. Establezca prioridades que sean importantes para Dios. Programe sus prioridades.
Dios dice que Él debe ser lo primero en su vida y en mi vida. Luego, su cónyuge, sus hijos. ¿Y sabe qué va después? Su trabajo. Y es absoluto, hermanos, que lo más importante para Dios también sea lo más importante para usted. ¿Escuchó bien eso? Es completamente absoluto, esencial, que lo más importante para Dios sea lo más importante para usted, hermanos. Hace un tiempo, y creo que también lo había mencionado, estuvimos viendo unos devocionales en la clase de los jóvenes mayores, donde se trataba de levantar un poquito la mirada y de no sembrar para recoger en este mundo. Se trata de sembrar y de hacer cosas para recoger cuando estemos delante de nuestro Padre Celestial. Y si usted y yo, hermanos, mantenemos la mentalidad de sembrar bajo los propósitos de Dios, bajo lo que Él quiere, bajo lo importante que sea cierta cosa o cierta situación para Dios, y dejamos de lado lo que para usted y para mí es importante, humanamente hablando, o viéndolo desde un punto de vista carnal, hermanos, empezamos a sembrar para nuestro futuro cuando estemos delante de Dios. Sembrar para la eternidad y no sembrar, hermanos, para lo terrenal. Otro de los puntos: el propósito de su vida se muestra en las actividades cotidianas, no en los eventos extraordinarios. Ok, déjeme explicarle un poco en cuanto a esto. Deje de buscar el gran evento y descubra que el propósito de Dios se cumple plenamente en las actividades diarias. Usted nunca sabe en qué momento de la rutina diaria va a ingresar para mostrarle un propósito específico. Y eso es lo que se hace en la vida cristiana. Eso es lo que hace que la vida cristiana sea tan emocionante cada día. Si no me he explicado, espero darme a entender con esto que les voy a decir. No espere que surja algo extraordinario o algo completamente diferente a las labores cotidianas o a su vida cotidiana para usted cumplir con los propósitos que Dios tiene establecidos para su vida y para mi vida. En las cosas pequeñas, por decirlo así, en lo que usted y yo hacemos todos los días, podemos buscar el propósito de Dios. Y cuando usted y yo nos dedicamos a buscar el propósito de Dios todos los días, ahí, hermanos, es cuando el cristianismo se vuelve emocionante, porque usted espera que Dios haga algo en su vida, que Él cumpla un propósito en su vida todos los días, hermanos. Pero para eso necesitamos estar dispuestos en querer vivir, hermanos, una vida como creyentes, pura, santa y digna delante de los ojos de Dios. Y escuche, porque tengo otra frase para usted. El propósito de la vida es algo que va mucho más allá, escuche, de su relación personal, la paz de la mente o aún de su propia felicidad. También está más allá de su familia, de su carrera o sus más extravagantes sueños y ambiciones. Si usted desea conocer por qué fue puesto en este planeta, debe comenzar dirigiéndose a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo nacimos con un propósito, y para ese propósito necesitamos estar conectados con el Señor y reconocer o vivir de tal forma, hermanos, porque es fácil decirlo, pero reconocer o vivir de tal forma en que Dios sea lo primero por sobre todas las cosas, hermanos. Punto número 7: asegúrese de invertir su tiempo en cosas de significado eterno. Y es lo que le mencioné anteriormente. No siembre para recibir aquí, siembre para recibir en los cielos. De su vida para promover
en su carácter como creyente, la lectura de la palabra de Dios. Y otra de las cosas que es para la eternidad, invierta siempre en las personas. No se envuelva, hermanos, en su propio deseo. No se envuelva en sus propios propósitos, bajo su propia prudencia. Envuélvase en el Señor y ayude al prójimo. Ame al prójimo. Dele bendición de lo alto de parte de Dios a sus enemigos. Y siembre para la eternidad. Otro punto: levántese cada mañana reconociendo que lo que usted diga o haga puede ser importante para Dios. Dios le ha dado a usted un lugar designado en la vida. Ocupe ese asiento, ocupe ese lugar y comparta su influencia a favor de Dios en el lugar donde usted está. Con esto me refiero a que usted debe predicar el evangelio de Dios, no solamente con palabra, sino también con su propio ejemplo. Porque si usted un día se hace llamar cristiano en la oficina de su trabajo, pero al día siguiente lo ven chismeando, lo ven fumando, lo ven haciendo cosas indebidas, hermanos, entonces estamos haciendo mal la tarea. Claro que puede fallar, pero para eso existe el arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa que usted va a cambiar y que no va a volver a cometer el mismo pecado, hermanos. Entonces, ocupe, hermanos, su vida con los propósitos de nuestro Padre Celestial. Levántese cada mañana con la mentalidad de hacer lo que es importante para Dios. Otro punto número 9. Comprenda que hay más vida de la que usted puede ver, oír, gustar u oler. Existe una dimensión espiritual más allá de los sentidos. Y cuando se coloca primero la dimensión espiritual, esta afecta cada una de las áreas de nuestra vida. ¿A qué me refiero con este punto? ¿O a qué nos referimos, hermanos, con este punto? Es que cuando usted piensa espiritualmente, usted va a decidir espiritualmente. Cuando usted piensa bajo su carne, usted va a tomar decisiones bajo su carne. Y aunque las cosas se vean bien, se vean bonitas, recuerde lo que dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si usted quiere tener seguridad y esperanza en cada una de las cosas que usted hace, vivamos bajo los propósitos de Dios. Pensemos espiritualmente y decidamos espiritualmente. Y último punto número 10: viva para dejar un legado. Deje algo para que haga una diferencia cuando usted y yo ya nos hayamos ido. Entreguemos nuestros propósitos, hermanos, a Dios. Y que los propósitos que usted y yo hayamos cumplido en esta tierra, la gente también quiera cumplirlos, hermanos. No solamente porque logramos llegar hasta el final, sino, hermanos, porque influimos a través, hermanos, de una seguridad de que vale la pena cumplir con estos propósitos para agradar a Dios y para tener una vida no necesariamente tranquila, pero sí me refiero a una vida, hermanos, donde la gente diga: este muchacho, este señor, esta señora pone a Dios por sobre todas las cosas, y definitivamente vale la pena. ¿Sabe, hermanos? Existen muchas trabas, muchas piedras de tropiezo en el camino. ¿Sabe una cosa? Usted y yo podemos fallar una y otra vez. La gente se puede decepcionar de su vida o de mi vida. Podemos fallar, hermanos. El camino como creyentes no fue hecho necesariamente para fallar, pero al tener mentes finitas, al ser de carne y hueso, hermanos, fallamos constantemente. Y eso puede traer desánimo a nuestra vida, puede traer desgano, puede traer, hermanos, tal vez una actitud de no querer seguir. Y en esta noche, hermanos, yo quiero invitarle a que usted tome aliento en el Señor.
Y no importa cuánto tenga usted de estar en el Evangelio, no importa si usted tal vez ya tiene bastante edad y acaba de llegar al Evangelio, Dios tiene propósitos para nuestra vida y tiene propósitos mayores para nuestra vida y muchísimo mayores que lo que este mundo puede ofrecer. Y quiero leer este Salmo, el capítulo 31, el versículo 24. Escuche. Vamos a leer desde el versículo 23. Salmo capítulo 31, del versículo 23 en adelante. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Y escucha el versículo 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hermanos, durante la vida usted va a llevarse decepciones, va a llevar desánimo y va a llevar muchas cosas, hermanos, que pueden hacer que su carga sea bastante pesada. Pero tome aliento en el Señor, esfuércese, espere en Jehová de los ejércitos, hermanos. No se desanime, siga adelante, y aunque ya no quiera más, aunque usted diga que ya no aguanta más, continúe cumpliendo con los propósitos de Dios. Y si todavía no sabe con claridad cuáles son los propósitos de Dios para su vida y para mi vida, vea la vida de Jesucristo, imite la vida de Jesucristo, busque al Señor en oración, en verdad, en adoración, hermanos, y Él se va a encargar de enseñarle cuáles son los propósitos para su vida, para mi vida. Porque usted y yo no fuimos llamados necesariamente para ser profesionales en este mundo, terrenalmente hablando. Fuimos llamados para adorar y glorificar su santo nombre cada vez que cumplimos los propósitos que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Le parece si inclina su rostro, cierra sus ojos y me acompaña en oración? Señor, una vez más te damos las gracias porque eres bueno. Porque aun cuando las cosas se ponen difíciles, no queremos dar más, estamos cansados, estamos abatidos. Señor, usted siempre nos recuerda que usted está ahí, que su poder, que su soberanía, que su inmenso amor y misericordia están ahí presentes para empujarnos y poder continuar cumpliendo los propósitos que usted tiene para nuestras vidas. Por favor, Dios, ayúdenos, aliente nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y empújenos, Padre, para cumplir todos los días con los propósitos encomendados por usted, mi Dios. Gracias por ser bueno y gracias, Padre Celestial, porque aún con nuestra carnalidad, con nuestro pensamiento terrenal y con muchas malas decisiones que hemos tomado, porque nos basamos en nuestra propia prudencia, Señor, usted nos ayuda nuevamente, nos levanta una vez más y nos encamina para continuar haciendo lo correcto. Gracias por ser un Padre por excelencia y cuidarnos todos los días. Ayúdenos a cumplir con sus propósitos y no con lo que nosotros deseamos y queremos en esta vida, sino con lo que para usted es importante, Dios. Dios, gracias de verdad por esta noche y bendito seas en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Muy bien, hermanos, les agradezco por estar este miércoles acá con nosotros. Espero que usted haya disfrutado de los cantos, de la palabra de Dios y a poner en práctica. La palabra de Dios fue hecha para poner en práctica. Las escrituras fueron hechas, hermanos, para que usted y yo la obedezcamos al pie de la letra. Cuesta, es difícil, pero para eso tenemos un Dios grande que nos forma y nos ayuda para cumplir con cada mandato y decreto que fue establecido en las escrituras. Muchas gracias, hermanos, de verdad, por estar acá con nosotros. Oramos por ustedes y recuerde que les amamos. Esperamos vernos pronto aquí en el templo
y poder compartir como lo solíamos hacer. Que Dios le bendiga y que tenga una linda noche.